Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de el libre albedrío. El libre albedrío. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el libre albedrío. En esta noche me acompaña el seminarista, nuestro hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca. Oiga, la Escritura, que tantos enemigos que tiene dentro y fuera del cuerpo de Cristo, aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo, que la cercenan, que la pisotean, que la ridiculizan. Yo les tengo una noticia, les tengo un saludo desde este micrófono y les digo que sus días están contados, porque Jesucristo vuelve al planeta Tierra a juzgar a vivos y a muertos. Buscamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Sabe, hermanos, en la sociedad que vivimos, y yo creo que es una declaración prácticamente icónica, usted oye decir a las personas que creen en el libre albedrío, que todos tenemos libre albedrío. Ahora, ¿qué nosotros podemos entender sobre esa frase de libre albedrío? Cuando usted le pide una definición a las personas que la declaran, es que ellos creen, algunos creen que pueden hacer lo que le da la gana. Ellos tienen la libertad de hacer lo que le venga en gana. Y están los otros que creen que el hombre puede escoger entre el bien y el mal, que el hombre puede escoger entre la condenación o la salvación. Vamos a empezar con aquellos que dicen que están libres para hacer lo que le venga en gana. Esa es la primera mentira, hermano. Nadie hace lo que le da la gana. Todo el mundo hace lo que las circunstancias le dictan. Todo el mundo hace lo que los gustos, los deseos, los intereses hacen. Nadie es libre de hacer lo que le da la gana, hermano. No, que este concepto connota el que el hombre se encuentra en una posición neutral. Exacto. Y ya está en un lugar. Exacto. O sea que no existe esa neutralidad. Y entonces de ahí parte a elegir sin sentimientos, sin deseos, sin intereses. Y eso no es así. Cada ser humano está determinado por sus deseos. Cada ser humano está determinado por sus gustos. Cada ser humano está determinado por su cultura. Cada ser humano está determinado por lo que han aprendido. Por lo tanto, esa libertad que ellos hablan está condicionada. Es más, está esclava de los deseos del ser humano. Y es muy interesante porque esa misma libertad no le ayuda a llevar a conclusión lo que la persona quiere. Porque posiblemente, mire, la persona ha decidido que va a salir de su casa y va a ir a la gasolinería más cercana, aparte de echar gasolina, a comprarse un chocolate. Y antes de llegar a la gasolinería,
ocurre un accidente. Él pudo haber decidido por su gusto y su necesidad, pero no pudo llevar a cabo la conclusión de su deseo. Otros, ¿verdad? Piensan, yo voy a ser médico, voy a ser cirujano, vamos, por ejemplo, cirujano, y tiene un accidente y pierde uno de sus brazos, ya no puede ser cirujano, porque él puede pensar según su gusto, según su deseo, pero no es libre, no puede llevar a cabo esa libertad. Bueno, la Escritura nos dice que el hombre no es dueño de su camino. Además de que el concepto de libre albedrío, es bueno que escuchen la iglesia, los cristianos que escuchan este programa, no es un concepto cristiano. No es un concepto cristiano. Ahora, es importante que entendamos que cuando hablamos de libre albedrío, nosotros creemos que cada ser humano tiene un gusto, ¿verdad? Y tiene la libertad de ejercer ese gusto. El problema es la ejecución de esa libertad. Ningún ser humano tiene la capacidad de que esa libertad determine que puede ejecutar finalmente lo que quiere. Porque el libre albedrío en esa forma no existe. Si usted lee Proverbios 16:9, el mismo dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. No importa lo que el hombre piense, no importa lo que el hombre ha planeado, Dios es el que determina que usted va a llevar a conclusión según los términos que Dios ha establecido y los caminos que Dios ha establecido y la conclusión que Dios ha establecido. Por lo tanto, esos conceptos de libre albedrío, de libertad, que yo hago lo que me da la gana, lo cual también, mire, eso es otro cuento. ¿Sabe algo, hermano? Eso es otro cuento. Usted no hace lo que le da la gana en la comida. Usted no le hace lo que le da la gana en el trabajo. Usted no hace lo que le da la gana en su casa. En la comida usted come lo que a usted le gusta. No lo que a usted le da la gana, ¿oyó? Sino lo que a usted le gusta, que está determinado según sus gustos. En el trabajo, usted no sale y entra como le da la gana. Usted entra y sale según las determinadas las leyes en su trabajo, las leyes laborales. En su hogar, usted si tiene que llevar un hogar en orden, usted tiene que llevarse a cabo, no puede vivir como le da la gana. Porque eso no existe, esa libertad no existe. Mire, usted no puede decir hoy, voy a volar, y se va, vamos, al edificio del Banco Popular en el Viejo San Juan, y se va al último piso y se tira de allí. Voy a volar. Pues usted decidió, ¿verdad? Volar, pero no puede volar. Porque la libertad que usted dice, ese mito de esa libertad, no existe. Usted no puede llevar a conclusión nada. Dios es el que determina todas las cosas. Es importante señalar que Dios al crear al hombre lo condicionó, Él mismo lo condicionó y le puso parámetros, así como puso parámetros al mar para que no se saliera de su cauce, ¿no? Asimismo Dios ha determinado al hombre, no puede hacer lo que Él quiere hacer. Asimismo, Dios no se lo permite. En ese sentido, hermano, y esto es muy importante, en ese sentido, en ningún momento usted puede creer el axioma que dice por ahí, haz lo que quieras hacer, serás lo que quieras ser. Lo que quieras hacer. A la larga llegarás al triunfo de tus cosas. Persigue tus metas que las alcanzarás. Esa es una soberbia. Es una soberbia. Y es un acto de rebeldía contra Dios. Porque usted va a hacer lo que Dios ha determinado que usted va a hacer. Usted, mire, puede en su vida determinar, como dije anteriormente, ser médico, ser plomero, ser abogado, ser contratista. Mire, usted puede determinar muchas cosas en su vida. Y usted decir, mire, yo voy a seguir esa meta y voy a llegar. Y mire, y muchos llegan a esa meta porque las circunstancias que Dios ha establecido y el querer como el hacer que está en el corazón del hombre por Dios, los lleva a eso, pero otros no. Porque esa libertad que hablan por ahí no existe y nunca existirá. Todos nos acordamos aquí de los ataques del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? A la Torre Gemela. Por ejemplo, mire eso.
Allí murieron 3,000 y pico de personas, lamentablemente. Todas con planes para ese día. Todas con planes para la próxima semana, hermano. ¿Y quién pensaría que 2 aviones iban a chocar contra las Torres Gemelas por un ataque terrorista? Ellos tenían que la libertad de pensar lo que iban a hacer ese día, lo que iban a almorzar, lo que iban a hacer después que salían de trabajar. Ellos pueden pensar lo que les dé la gana, pero Dios es el que determina. Dios es el que determina la vida y la muerte. Dios es el que determina lo que tú vas a hacer. Por lo tanto, esos conceptos de libertad en el cual tú tomas el toro por los cuernos son un cuento. Son vanos. Por eso es que Santiago nos dice que cuando hablamos de esa forma debemos decir qué cosa. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo. Muy bien, Andrés, léelo. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así mismo es lo que dice la Escritura. Usted no puede determinar nada. Dios es el que determina las cosas. Ese concepto del libre albedrío es una mentira. Es una mentira. La única forma que nosotros podemos hablar de libre albedrío, escúcheme bien, de libre albedrío, es bajo el concepto, y esto es muy importante, de que usted tiene la libertad de escoger según su gusto. En ese sentido, podemos hablar de libre albedrío. Pero vamos, en el campo espiritual, miren, en el campo espiritual, y esto va a ser bien interesante, en el campo espiritual, los versículos que leyó el hermano Andrés, de entrada, a este programa, dice, versículo 19 de Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no podía escoger la luz porque el hombre estaba caído en pecados y no puede, está inhabilitado. Por eso Cristo dice, ¿verdad? Por eso Juan dice que la luz vino a los hombres y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué dice Génesis? Génesis 6:5. La palabra de Dios. Hablando, mire, del diluvio, ¿verdad? Hablando de la condición del hombre. En Génesis 6:5, la palabra de Dios nos dice de esa condición. Mire qué interesante. Mire cómo dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, más arribita, creo dijo, que más arribita. No contenderá muy bien mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es ciertamente carne, mas serán sus días 120 años. Y el mismo Génesis 6 nos dice, que esto es muy importante. El verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El hombre no le interesa a Dios. El hombre no tiene la capacidad de escoger a Dios. Esto de que existe un libre albedrío y hay que persuadir a las personas y hay que traerlos y hay que yo no sé qué y hacer esfuerzos así de un evangelismo falso, totalmente falso. Oiga, es muy importante que entendamos que eso no se puede hacer, porque el que convence al mundo de pecado, dice la Biblia, es el Espíritu de Dios. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Adán y Eva. La caída, hermano. Allá en el Edén, Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, perdieron su capacidad de escoger a Dios. Y se alejaron de Dios. Y el hombre estuvo totalmente caído. Por eso si vamos, y no sé qué estás buscando ahí, ¿de Romanos 3? Sí. Si vamos a Romanos 3, y esto es muy importante porque en Romanos 3 nos indican la condición del hombre. ¿Cuál versículo, Andrés? Capítulo 3, verso 10 en adelante.
Oigan la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No quieren ni pueden. Eso de que el hombre puede escoger a Dios es una total mentira. Por eso Cristo decía, vosotros no me escogiste a mí, yo os escogí a vosotros. Por eso Juan dice que el que nace de nuevo, y me gustaría que fuéramos a ese versículo, Juan 1, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, mire cómo dice el verso 12. El verso 12. Y 13. Vamos a verlo desde el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora mire cómo dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí no hay ninguna voluntad del hombre para escoger a Dios. Esa es la labor del Espíritu de Dios en nuestra vida, que regenera nuestro espíritu, que nos da la fe para creer, nos da el arrepentimiento. Porque ese concepto del libre albedrío es una mentira que no tiene base bíblica de ninguna clase. Y caemos en esa mentira y creemos que podemos persuadir a las personas a arrepentirse. Y usted ve, mire, yo me acuerdo que habían campañas evangelísticas. Escuche esto porque es interesante, ¿verdad? Habían campañas evangelísticas que yo participé o películas que hubo un tiempo que daban películas en los cines cristianas. Y después al final de las películas hacían un llamado. Y se nos habían dicho, mire qué interesante, se nos habían dicho que cuando se hiciera ese llamado, algunos de nosotros pasáramos al frente para motivar a las personas que pasaran al frente. Oiga, pero ¿qué es eso? Lógico, nosotros, ¿verdad? En esa juventud que no conocíamos la Escritura, pues obedecíamos y pasamos al frente, pero nosotros no convencemos a nadie de pecado, hermano. Y esto no es cuestión de miedo. Dios es el que trae aquí. Dice el apóstol Pablo que Dios es el que da el crecimiento. En labios del mismo Cristo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué pasa? En el Evangelio de según San Juan, el verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Imagínate, ¿qué quiere decir Cristo con eso? Está diciendo que el hombre no tiene la facultad de sí mismo. Así mismo. No tiene la voluntad de ir a escoger a Cristo, de aceptar a Cristo. Como decía alguien, es Cristo el que te acepta a ti y no tú a Él. Exacto. Eso es lo que dice la Escritura. Y si Dios no le da esa capacidad, dice Cristo, nadie puede venir a Él. Nadie puede venir a Él. Por lo tanto, cuando usted oye por ahí a la gente, yo me río un montón, oye, hermano, en la radio, en la televisión, no, porque todos tenemos libre albedrío. ¿Qué tú quieres decir con libre albedrío? Porque eso es una declaración engañosa. Es una declaración que no tiene ni pie ni cabeza, ni pie ni cabeza. El apóstol Pablo, unido a ese verso de Cristo, decía que por cuanto los designios de la carne... ¿Qué pasaje? 8, Romanos 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así es esto. También dice que el hombre no se sujetan ni pueden. O sea, no pueden, no tienen. No tienen la capacidad. Cero. Están lo que dice el apóstol Pablo, que estamos muertos, ¿qué? En delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Y si estamos muertos en delitos y en pecados, bueno, yo no sé, ¿verdad? Cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, no creo, ¿verdad? Que en algún momento le haya dicho, bueno, no dice la Escritura, Lázaro quiere resucitar, no podía.
Estaba muerto en delitos y pecados, hermano. No podía. Respondía a su naturaleza. ¿Cuál era su naturaleza? Que estaba muerto. Cuando nosotros estamos en nuestra naturaleza caída, sin Dios, estamos muertos en delito y pecado. Es que mire, es como si usted tuviera un león de frente y le pone 2 platos. Uno de ensalada, o sea, de legumbres, y otro de carne. ¿Dónde usted cree que va el león a comer? Respondiendo que a su naturaleza va a ir ¿dónde? Al plato de carne. No, nunca va a ir. Esa es nuestra naturaleza caída, que si Dios no nos convierte, como dice el apóstol Pablo, siendo conocido por Dios, mire, no hay esperanza, no hay esperanza. Por eso invitamos a la gente que se arrepienta, a ver si Dios le ha dado el arrepentimiento, pero nosotros no podemos convencer a nadie. Mire, yo estuve en campaña evangelística que empezaban a contar. Faltan 10 segundos, oiga, y los 10 segundos duraban 1 hora. Faltan 10, faltan 9. Pero qué ridícula es esa. Qué cosas increíbles son esas cosas. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar que creemos que podemos hacer el trabajo del Espíritu de Dios? Entonces utilizamos el Espíritu de Dios, o sea, como si nosotros fuésemos los soberanos y que Dios está trabajando de esa manera. Exacto. Oígame, y es que le estamos metiendo miedo a la gente para que corra. Claro, y como, mire, con el miedo la gente corre, pero cuando se le va el miedo la gente se va. Eso es así, porque esto no es cuestión de miedo, esto es convicción del Espíritu. El que convence al mundo de pecado es el Espíritu de Dios, como dijo Cristo. Tengo aquí varias preguntas, no la puedo contestar todas porque son varias preguntas. Wow. Tengo una pregunta muy interesante siempre esta pregunta surge, ¿verdad? Sobre el destino de Judas. El hermano Arnaldo de Carolina pregunta: ¿el destino de Judas Iscariote por su libre albedrío fue? Bueno, sí. En un sentido sí, porque era libre para pecar, ¿oyó? Claro. Todos nosotros somos libres para pecar, pero no podemos escoger a Dios. Y entonces Judas, con todo lo que veía, ¿oyó? Con todos los milagros que vio. Y que hizo, probablemente. Sí, porque estaba entre los 12 apóstoles. Oiga, todo lo que vio Judas, mire cómo dice Cristo en Juan 17:12. Vamos a oír a Cristo, ¿oyó? Vamos a oír a Cristo. Mire cómo dice Cristo. Cuando está en esa oración sacerdotal, ¿verdad? Mire cómo dice Cristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura, ¿qué? Se cumpliese. Así es esto. Y usted puede estar, mire, dentro del grupo, pero no pertenecer al grupo. Y eso es lo que tiene que... Le contestamos a la hermana Irene Santiago de Ponce. Cuando Josué le dijo al pueblo de Israel que escogiera entre Dios y la imagen, ellos podían escoger. Mire, están dentro del grupo. Y Josué, como son parte del pacto, son testigos ¿de qué? De todas las maravillas de Dios. Pero mire, los milagros no convierten a nadie. Por eso Josué le decía, mire lo que ustedes van a servir. ¿Y qué pasó después de la muerte de Josué? Dice la Biblia que Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios, y ahí surgió el gobierno de los jueces. Porque muchos no querían a Dios ni le importaba a Dios. Solamente aquellos que Dios traía, porque eso es lo que dice la Escritura, hermano. Los que Dios atraía para ellos, esos son los que iban a creer. Pablo nos habla en Romanos 9, y será bueno que el hermano lo leyera, cómo muestra que no son todos los que están ni están todos los que son. ¿Ves? Que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que Dios llama. Así mismo. ¿Entiendes? Así mismo es. Eso es lo que pasa. Hay que ver toda la perspectiva, todo el cuadro, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Mire, si vamos a Primera de Juan, que es el pasaje que más utilizamos para esa duda. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Mire cómo dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Mire cómo dice el apóstol Juan.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Usted puede estar dentro de la comunidad de fe, que es lo que hace Josué, ¿verdad? Uh-huh. Que le dice al pueblo, usted está dentro de la comunidad de fe, pero aquí hay que creer. Uh-huh. Y usted puede estar entre los 12 apóstoles, que estaba Judas. Oiga, y no pertenecer. Porque Dios solamente libera, solamente cuida a los suyos. Así lo dice la Escritura. Y yo no puedo hacer más nada con eso. Esa es la gran verdad. Ahora mire, algunos creen que son los que escogen a Dios. No, yo escogí a Dios. Yo conocí a Dios. Oiga, vamos a ir al apóstol Pablo. Vamos a Gálatas. Y vamos a ir al apóstol Pablo. Versículos, Andrés. Gálatas 4, 8 y 9. Gálatas 4, 8 y 9. Para aquellos que dicen que ellos fueron los que escogieron a Dios. En el sentido de que tenían la capacidad, aún en su pecaminosidad, de escoger a Dios. Porque es importante aclarar algo. Después que Dios nos regenera, nos da el arrepentimiento y nos da la fe, nos da una nueva ¿qué? Una nueva naturaleza. Uh-huh. Y por lo tanto, usted ya definitivamente escoge a Dios cuando ocurre el llamado irresistible, el llamado interno. Pero aquí muchos quieren creer que desde la pecaminosidad, desde la condición de mortandad espiritual, de enemistad contra Dios, de la caída, de enemistad con Dios, pueden escoger a Dios. Y lamentablemente eso no lo dice la Escritura. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, 8 y 9. Escuche. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Mire, nos podemos detener en ese versículo y terminar el programa. ¿Sabe por qué? Si usted escuchó bien, y yo espero que haya escuchado bien, Pablo se corrige. En Gálatas 4, 8 y 9, principalmente en el versículo 9, Pablo se corrige. Porque Pablo después dice, mire que ustedes estaban en esa condición, y dice, mas ahora conociendo a Dios, entonces viene y se corrige, o más bien, siendo conocidos por Dios. Si ya hemos sido conocidos por Dios, nosotros no conocimos a Dios. Nosotros no aceptamos a Dios. Dios nos aceptó a nosotros. Así mismo es. Por eso que eso del libre albedrío, mire, eso no existe. Eso es un cuento de hadas. Que la gente quiere creer. Que la gente quiere elevarlo como un Dios. Porque el libre albedrío es adorado como un Dios. La gente cree que puede realizar las cosas, no importando lo que ocurra. Porque mira, yo voy a hacer eso y nada lo va a evitar. Ay, bendito, qué soberbia, hermano. Qué soberbia. Dios es el que determina las cosas aquí. Dios es el que salva. Por eso la Biblia dice que la salvación es de Jehová. Porque Dios es el que salva. No hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Es importante lo que estamos diciendo y sería bueno que dentro de la persona que hizo la pregunta a Dios y no, Josué no los puso a elegir. Que no contrapongamos la Escritura contra la Escritura, porque eso no es posible. Lo que hay que ver cómo se va entendiendo a través del texto las cosas. Por ejemplo, Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 2, versos 14, el verso 14 específicamente. Pero el hombre natural, en otra versión dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y dice, no las puede entender. Eso es claro en la Escritura.
porque se han de discernir espiritualmente, y él está muerto espiritualmente. Entonces no puede, en este campo no tiene acción, poder de acción. Qué claro habla Pablo ahí, ¿verdad? Clarísimo. ¿Entiendes? Entonces no debemos entender toda la... Lo que pasa es que hemos sido también adoctrinados por lo que la gente dice. Y no por el humanismo también. Entonces dentro de las iglesias hay ese humanismo, y entonces se predica eso, y como se está con el ejemplo de ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, que Cristo está llorando, que Cristo está buscando. Está gritando, está arrastrándose. No. O sea, oiga, y volvemos a enfatizar, y aquí entramos a un estadio profundo en teología reformada, ¿verdad? Cuando en nuestra condición caída, Dios en forma soberana nos regenera, que es lo que se llama el nacer de nuevo, ¿verdad? Y que también la Biblia le llama el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos regenera. Pues mire, en ese acto soberano de Dios, que nos resucita, que nos dan una nueva vida en Cristo, lo que hemos nacido, ¿qué? De nuevo. El nacer de nuevo también nos da que la fe para creer en Cristo, y nos da que también el arrepentimiento. Y cuando todas esas cosas ocurren, hermano, viene el llamado interno, lo que se llama el llamado interno de Dios. Pero mira, hay un caso tremendo. Y el hombre ahí no se puede resistir. No puede resistir. Porque ya tiene que una nueva naturaleza, claro, y escoge a Dios con todas las herramientas que Dios le ha dado. El ejemplo clásico es Pablo, que es enemigo de Cristo y que va en contra de Cristo y que no quiere arrepentirse. Él no quiere arrepentirse para nada. Entonces, había oído el evangelio porque está en contra de ellos, está persiguiéndolo, y en busca de atrapar, de arrestar, de torturar, de matar. Entonces Cristo lo llama, los regenera, y él entonces dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, pero tenemos el caso también de Lidia. El caso de Lidia que tenemos en Hechos de los Apóstoles. Déjame ver si podemos conseguir el versículo, porque el caso me vino ahora. Dice la Biblia, mire, que Lidia era una mujer que vendía púrpura, que vendía, ¿verdad?, telas. Y entonces dice la Biblia que Dios le abrió el corazón para que escuchara las palabras del apóstol Pablo. Es un acto soberano de Dios. Dios le abrió el corazón para que usted vea que ese concepto del libre albedrío no existe. No existe. Dios soberanamente abre el corazón de Lidia para que oiga y crea en el evangelio. Y eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Hay otro texto que estoy buscando que dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, porque eso es así. Sí. O sea, nosotros tenemos que estar claros que ese concepto de libre albedrío, ese concepto de que nosotros podemos escoger a Dios, no existe. Dije al principio que no es un concepto cristiano. No, el cristianismo no lo utiliza y no debe utilizarlo, porque la Biblia, ¿verdad? Y yo estoy hablando en términos generales, porque si hay cristianismo que lo utiliza, está errado, ¿verdad? Exacto. Porque es lo que diga la Biblia y no la institución. Si la Escritura dice que no es, no es. Aunque la iglesia dice que diga que es. Mire, Hechos 16 del 13 en adelante dice... Hechos 16, versículo 13 en adelante. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue, entonces es interesante, porque el versículo 14, cuando nos dice que estaba atenta, está hablando de conversión, de regeneración, porque el versículo 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, que Dios soberanamente, porque eso es lo que dice la Escritura, cambia el corazón de Lidia,
la pone a atender las palabras de Pablo, la convierte y posteriormente es bautizada. Ella y toda su familia, que esto es muy importante para el concepto del pacto. O sea, hermanos, lamentablemente para muchos, ¿verdad?, que se le han roto muchas ilusiones posiblemente en esta noche, el libre albedrío no existe. Nosotros dependemos de Dios, totalmente de Dios. Y tenemos que tener siempre eso muy claro, muy claro. Que Dios es el que convierte, que Dios es el que trae a los suyos, que Dios es el que convence por medio del Espíritu Santo al mundo. Y el hombre no puede escoger a Dios. Nunca ha podido escoger a Dios. El hombre necesita a Dios. Y cuando Dios convierte al hombre, no hay quien lo arrebate de su mano. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga toda tu familia, que bendiga tu trabajo y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga. Pero no pudo llevar a cabo la conclusión de su deseo. Otros, ¿verdad?, piensan, yo voy a ser médico, voy a ser cirujano, vamos, por ejemplo, cirujano, y tiene un accidente y pierde uno de sus brazos, ya no puede ser cirujano, porque él puede pensar según su gusto, según su deseo, pero no es libre, no puede llevar a cabo esa libertad. Bueno, la Escritura nos dice que el hombre no es dueño de su camino. Además de que el concepto libre albedrío, es bueno que escuchen la iglesia, los cristianos que escuchan este programa, no es un concepto cristiano. No es un concepto cristiano. Ahora, es importante que entendamos que cuando hablamos de libre albedrío, nosotros creemos que cada ser humano tiene un gusto, ¿verdad? Y tiene la libertad de ejercer ese gusto. El problema es la ejecución de esa libertad. Ningún ser humano tiene la capacidad de que esa libertad determine que puede ejecutar finalmente lo que quiere. Porque equivoca. Oiga, la Escritura, que tantos enemigos que tiene dentro y fuera del cuerpo de Cristo, aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo, que la cercenan, que la pisotean, que la ridiculizan. Yo les tengo una noticia, les tengo un saludo desde este micrófono y les digo que sus días están contados, porque Jesucristo vuelve al planeta Tierra a juzgar a vivos y a muertos. Buscamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Sabe, hermanos, en la sociedad que vivimos, y yo creo que es una declaración prácticamente icónica, usted oye decir a las personas que creen en el libre albedrío, que todos tenemos libre albedrío. Ahora, ¿qué nosotros podemos entender sobre esa frase de libre albedrío? Cuando usted le pide una definición a las personas que la declaran, es que ellos creen, algunos creen
que pueden hacer lo que le da la gana. Ellos tienen la libertad de hacer lo que le venga en gana. Y están los otros que creen que el hombre puede escoger entre el bien y el mal, que el hombre puede escoger entre la condenación o la salvación. Vamos a empezar con aquellos que dicen que están libres para hacer lo que le venga en gana. Esa es la primera mentira, hermano. Nadie hace lo que le da la gana. Todo el mundo hace lo que las circunstancias le dictan. Todo el mundo hace lo que los gustos, los deseos, los intereses hacen. Nadie es libre de hacer lo que le da la gana, hermano. No, que este concepto connota el que el hombre se encuentra en una posición neutral. Exacto. Y ya está en un lugar. Exacto. O sea que no existe esa neutralidad. Y entonces de ahí parte a elegir sin sentimientos, sin deseos, sin intereses. Y eso no es así. Cada ser humano está determinado por sus deseos. Cada ser humano está determinado por sus gustos. Cada ser humano está determinado por su cultura. Cada ser humano está determinado por lo que han aprendido. Por lo tanto, esa libertad que ellos hablan está condicionada. Es más, está esclava de los deseos del ser humano. Y es muy interesante porque esa misma libertad no le ayuda a llevar a conclusión lo que la persona quiere. Porque posiblemente, mire, la persona ha decidido que va a salir de su casa y va a ir a la gasolinería más cercana, aparte de echar gasolina, a comprarse un chocolate. Y antes de llegar a la gasolinería, ocurre un accidente. Él pudo haber decidido por su gusto y su necesidad. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema de el libre albedrío. El libre albedrío. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el libre albedrío. En esta noche me acompaña el seminarista, nuestro hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la palabra que no se equivoca.